Lelia seguía ávidamente los escritos de su padre. Ahora se abocaba a la lectura de una novela que había dejado inconclusa. Pero antes había puesto bien en claro en su propio prólogo que habría de adjuntar las palabras de, en su opinión, el más admirado maldito de su tiempo, Raúl Barón Biza, quien, extremando sus impulsos, cayó en la feroz trampa de volverse el contemplador pasivo de su propia perversidad. Un animal diabólico que miraba en sus propios crímenes los estados anteriores que ejercían sobre el espíritu el pasaje de los hechos horrorosos a los actos. Una delgada capa nos separa del hombre, de bien al criminal. En el caso del varón, así lo llamaba, no hizo más que llevar a cabo la relación fiel que existía entre los pensamientos y los actos. ¿O qué separa al criminal del hombre común? Solo la ruptura de aquella delicada gasa de imperativos de moralina pura. Así que adhiero con pasión y adjunto a mi libro el insigne prólogo del último y más amado de mis libros. Todo estaba sucio. De Barón Biza. Así, en los hilos que nos comunican entre los más extraños mapas, nuestros códigos de dolor, nacen en la más cruel de las franquezas, el relámpago de los malditos, aquella insalvable barrera que ha puesto el monopolio de los bienaventurados en defensa de sus imperios decorosos, cuya moral cuelga endeble entre sus inmaculadas vestimentas ordenadas según la época y ocasión, como decretados están sus valores y sus emociones permitidas. En clasificada gradación, un impecable fichero de acciones políticamente convenientes no harán mella en el figurín que vistan, de época en época, sus ideales que se quiebran ante el poder, como la frágil cáscara de un huevito de codorniz. El mal está en otra parte. Lo veremos en Judas, en Barrabás, en Mefisto, en los monstruos del cuerpo y la moral, en los ángeles caídos que asumen su condición sin más conocimiento que el de un ancestral mandato. Y he aquí que de este ejército de malditos se gesta la alta hierba de los rebeldes, cuya pasión excesiva para las constituciones de ese mundo programado en sus más íntimos detalles, desde la conciencia a lo más indescifrable de la vida. Así, mi querido varón, que cuando caigan todos los ángeles, los monstruos engullirán los últimos pecados de la humanidad, librándonos por fin de esta eterna tortura de nunca ser lo que somos. No a ti, sino a las instituciones inmaculadas, elevo mis blasfemias, mis pecaminosas bendiciones te sean propicias, y celebremos este libro como el último de los banquetes que la humanidad habrá de darse. La antropofagia tan temida no limpiará la tierra de sus bobalicones querubines institucionales, y dejará un estepario libro en blanco para que otros, los que no seremos nunca, ya inauguren desde el vasto cementerio un altar entre el polvo de los hipócritas. ¡Adelante! Entre folios prolijamente colocadas estaban impresas las páginas de aquel último libro de su Barón Biza, y éstas fueron: no publiques este libro. No publiques este libro, me aconsejaron. No publiques este libro, amenazaron. No publiques este libro, gimieron los que aún me aman, con tu idea de hacer pan de los muertos. Me anticipo a los siglos. ¿Dónde enterrarán los muertos cuando el mundo lo habiten dentro de miles de años, miles de millones? Precisarán el lugar que ocupen en la tierra. ¿Cremarlos?
hacer humo de esas riquezas mientras la humanidad sufra hambre, frío, sueño. Hay que hacer pan de los muertos. La maldición divina se cumplirá inexorablemente, pese a las guerras, pese a las pestes, pese a los abortos, pese a Ojino. 150.000 seres nacen cada día. Se aumenta en progresión geométrica, en escala astronómica. Creced y multiplicaos. Fue el mandato más terrible que recibieron Adán y Eva. Multiplicarse. Sumar. Siempre sumar. Acosados por el sexo y por el intestino. Fornicar y de inmediato recomenzar la búsqueda de alimentos. Ayer enfrentando a la fiera, hoy al capataz de fábrica o al policía. El problema del hambre que la humanidad tuviera en sus comienzos regresará a golpearla en las entrañas y el hombre volverá a ser alimento del hombre. Controlar la natalidad, negar el mandato de Dios, hacer de la vida un festín. Comenzaremos por llevarlos al laboratorio, transformarlos, ordenarlos en sus compuestos y hacer pan, hostias, para que el mundo comulgue y se purifique en su propia carne y sangre. Subdividirlos, deshidratarlos, clasificar sus huesos, sus órganos, sus tejidos, sus hormonas, acondicionarlos en inmensos frigoríficos como reses o en probetas para usarlos en la medida de las necesidades de los hombres. Usarlos para reparar las retinas cansadas de llorar, los hígados tumefactos por el alcohol estatal, los pulmones cancerosos, los ovarios cansados. Modificarles las circunvoluciones del cerebro, extirparles las de la rebelión, amansarlos para que no sientan ansias de matar cuando la hembra les traicione, el amigo les robe y el político le engañe. Amansarte, domesticarte para la mujer que te elija, para la fábrica que te esclavice, para el general que te mande a matar sin odio, sin más razón que su deseo de constelar su relleno tórax de medallas. Transformarlos en abono, en alimento, en aceites industriales, para beneficio de los trus y el progreso de la nación. Disponer por clases sus glándulas, sus espermatozoides, embotellar su sangre que aún puede ser origen de vida. El laboratorio hará inmortal al hombre, negará el mandato divino de volver a la tierra, y la manzana bíblica justificará, cientos de siglos después, la eterna audacia de Eva y la sabiduría de la serpiente. No publiques este libro. Querrás acusar y no tendrás pruebas. Los jueces están obligados a condenarte. Juraron defender la ley y la ley no te permite decir más verdad que la que ésta afirma que es verdad. Su verdad debe ser tu verdad. Si niegas su verdad, niegas la ley. La ley es la conveniencia del grupo más fuerte. Discutirla o negarla es delito. Rebelión, cárcel, hambre, muerte. Te marcarán con rojo y no tendrás derecho de sal ni de fuego. ¡No publiques este libro! Te tildarán de inmoral. La moral es la regla de lo que se debe o no decir y hacer, adaptada a las épocas, circunstancias y la voluntad de los más fuertes.
Vas a recordar que en ciertos periodos de la humanidad moral era que la hermana fuera también esposa. ¿Vas a refregarles el complejo de Edipo? Te tildarán de rebelde, de comunista. Dirán que pretendes un mundo distinto a su mundo. Un mundo más justo, más cerca de la bondad del Cristo. Un mundo en el que el hombre no te pondrá freno, ni montará sobre el hombre. Y si te expresas dentro del código, si tu clamor de justicia tiene sonoridades del Gólgota, si se avergonzaran de azotarte, te clasificarán entre los sin razón, los locos y borrachos. Los hombres necesitan de sus mentiras, de sus principios, de su historia, no como fue, sino como quisieran y soñaran que fuera. ¿Vas a negar las vírgenes, los santos y hasta los dioses? ¿Vas a negar el amor, la amistad, la madre? ¿Vas a desnudar la verdad y exhibir las almas mugrientas y andrajosas? ¿A negarles la careta y el carnaval? ¿Qué les dejas para que puedan vivir sin llorar por lo que ya son? No publiques este libro. No los exhibas tal cual los imaginas. Fieras de sombrero y corbata, perras de tacos altos con rouge en los hocicos. No tienes bastante por haber orado inútilmente por los niños paralíticos y los viejos cancerosos y podridos. ¿Qué culpa tienen de que hayas sido traicionado y vendido por el hermano y amigo? ¿Qué culpa para mancharlos con tus escupitajos de resentido y fracasado? No publiques este libro. Deja a los jóvenes con sus esperanzas, con sus gusanos de hoy, que algún día, mañana, serán mariposas. No les robes la luna. No publiques este libro. Con él se irá tu compañera. Y se irá mi compañera. Y tus hijos. Y se irán los hijos. Te echarán del rebaño. Me alejaré del rebaño. Te salivarán el rostro. Te venderán. Te obligarán a aullar como lobo. Y aullaré como lobo. Habrá frío. Y tendré frío. Se hará de noche. No existirá más la luz. Sentirás sed. Sentiré sed de amor y de vida. Tendrás miedo. Tendré miedo. Estarás solo. Estaremos solos. Dios y yo. Yo y Dios. El riesgo era llegar a los extremos. Lelia conocía muy bien acerca de ello. Por este motivo se abocó a diseñar un templo donde estuviera a resguardo no sólo de las acciones de los otros, sino de las propias. Aquella idea la había obsesionado desde la muerte de su madre. Un mundo propio, una burbuja donde el aire contaminado de lo real no pudiese llegar. En el punto de inflexión donde comienza a gestarse el orden de las imágenes de todos los sueños, los propios y los ajenos, la convergencia de un espíritu hace demasiado tiempo dividido, un mismo barro del que el poeta con su génesis volvería en los vapores del ensueño a unirse, depurado, en el templo. Más tarde le diría a Karen: cuidar de nuestros sueños, porque es lo único que tenemos. Construirse un castillo de palabras. Y los ojitos de su hija relumbraron con destellos de miel, asombrados, pero con expresión cejijunta, un dedito en la barbilla y la preocupación
de un problema sobre el cual más tarde deliberaría en su interior. Haría un dibujo y pondría en sus sueños uno al lado del otro. También algunas estrellitas de los stickers y muchísima brillantina, porque un castillo sin brillantina no es un castillo. Además, le dibujaría letras y algunas palabras que había aprendido. A medida que iba adentrándose en la memoria de los otros desde la más profunda niebla, comenzaba a perfilarse el camino. Allí, a lo lejos, levantaba su arquitectura, entre la piedra y las altas cúpulas, las ojivas y una extraña delicadeza que daba a sus cúpulas la imagen de dos manos en posición de rezo, semejantes a aquellas pálidas y largas manos del Greco. Templo que apenas se esbozaba entre las bajas nubes, y Lelia cruzaba aquel sitio como quien se interna en el lago de sus sueños o en el último paisaje posible después de una vida de desasosiego. Recordaba el silencio, solo oía latir su corazón. Pasó entre la niebla como quien se abandona definitivamente a su suerte, sin esperanzas, sin más impulso que el de huir finalmente de un antiguo pesar. En ese punto, perderse la niebla era haber tomado partido por la negación de toda certidumbre. Ya nada la unía al mundo conocido, ni la creencia, ni la pasión, ni la culpa, ni las ansias de amor, ni siquiera la ira, ni siquiera temor a ser perseguida por las memorias de su pasado. El tiempo se elevaba en torno a ella, en su destino común con el acontecer sucediendo, en cada movimiento, en cada respiración, espesor y alivio de perderse en su propia intimidad. ¿Cuántas veces en aquellos años posteriores añoraría regresar a ese estado en aquel preciso instante en que la vida comenzó a alejarse de ella, como si su propia imagen huyera del espejo? En los duros días posteriores a la desaparición de Karen, soñaba con perderse para siempre los sueños de aquel recuerdo inicial del templo que inaugurara los años de su juventud. Y efectivamente habría de llegar el momento en que volvería a él, en cierto modo, definitivamente. Y sonrió, pensando de cuántos paisajes vestimos a la muerte. Y esto lo decía con algo de indulgencia hacia aquellas innumerables criaturas que había sido. Ahora, vuelta al hogar de donde había partido antes de su nacimiento, vencedora ya de su propia leyenda, con los cabellos encanecidos, sonriendo con la ternura de los que ven crecer el mundo en el fluir incesante y caer sin resistencia hacia el fin de su vida, como una hoja que ha estado demasiado tiempo aferrada al árbol. Interludio. 1995. Otra vez se abren las urnas inútilmente. El mismo plutócrata vuelve al sillón presidencial. El temor, y más allá, la indiferencia. Esa ancestral inercia que conduce los actos de los pueblos al eterno retorno de la negación de sus conquistas, hace que otra vez los hombres pequeños preparen su terreno para hacer de esta tierra su shopping, donde todo se vende. Nunca con tanta claridad el cinismo se ha levantado en los confines de este territorio. La gran mascarada de los nuevos hombres que ahora hablan solos con sus celulares, ostentando su clase ante el otro que revuelve los residuos de las bolsas. Unos y otros en la misma vereda precisan el panorama de la naturalización de la injusticia. Los tiempos de la cultura son historia. Un nuevo engendro ha nacido. Llena los espacios televisivos y los carteles de la calle Corrientes con sus estridencias. El pobre es un aspirante a capataz que entra por la puerta mediática de mano de la bailarina.
No más sueños de igualdad social, no más frases engoladas como aquellas que proliferaban en otras décadas. Ahora el mundo tiene un solo polo, un solo idioma, una sola consigna. La humanidad egocéntrica e infantil de fines de siglo ha entrado en el sueño de Calígula. Si ya nada alcanza, deberán poseer la luna, contabilizar lo innumerable hasta que ya no quede un rincón del universo sin que no sea fuente de riqueza. Los nuevos ricos miran con desconfianza al viejo intelectual que pregona sus palabras como fuente de su espíritu. El lenguaje ha cambiado. Todo es producto. Se mastican las palabras golosamente. Producto que se goza, se posee, se adquiere y se evalúa. La fiebre plutocrática se enciende como una peste en el mundo y el paisaje de tránsito, que es este territorio al sur del mundo, se rifa en beneficio de los que ostenta la llamada economía del libre mercado. Privatizarlo todo. La inercia social solo desaparece por momentos en estallidos aislados bajo viejas consignas. La justicia hace galas de su inmunidad y se corrompe dulcemente bajo la distraída mirada del señor presidente y su séquito. Así, el desamparo, como nunca, asciende sobre el territorio cercado por un nuevo estado de sitio, el de la impunidad. Eso pensaría la hacedora de palabras, que atraviesa los relatos en su tecleo infinito, persiguiendo la fugacidad de las vidas que nacen y se desvanecen en el devenir, intentando nombrar para dar existencia. Siempre en el mismo estado de cinismo, los sucesos redundan estableciendo la inutilidad de las verdaderas pasiones. Así, se los ve pasar nuevamente frente a la ESMA. Lelia percibe en ellos la duplicación de un antiguo espécimen, el desaparecido, aquel cuya muerte ha dejado un espacio de enmudecimiento colectivo, más allá de los increíbles despliegues que en su nombre se realizan ya desde hace más de una década. Pero las pasiones se vuelven legítimas al calor de las confrontaciones. Habiendo un enemigo, es posible que surja solo por espíritu gregario el sentimiento de solidaridad. Los desiertos del ser individual, los días de llanto solitario, de perplejidad, quedan aplacados por la bienaventuranza del calor de los compañeros de lucha. Lelia ve un cartel con la leyenda: Escuela de torturadores y asesinos de mecánica de la Armada. Luego, como se despliega una gigantesca bandera sostenida por cientos de personas, y también ve abrumada las siluetas de aquellos seres sin rostro dibujados en blancos paños, y escucha la muerte que grita: ¡Asesinos! ¡Los odiamos desde lo más profundo de nuestro corazón! Nunca nos vamos a sentar a su mesa, porque es la mesa de los malditos. El mal está allí, en la vejación que los hombres hacen de sus semejantes, el país que se devora a sí mismo. Así lo habría definido alguna vez la hacedora de palabras. En este triángulo al sur del mundo. Pero se quedó en silencio aquella vez. Aun hasta para un hacedor de palabras resulta poco verosímil aquel incongruente canibalismo que ciertas civilizaciones cometen contra sí mismas. Ahora, bajo el imperio de la furia común y de la reacción monstruosa de los camiones hidrantes, los palos y los golpes, el momento fulguraba pleno de historia, allí donde se han perpetrado los más horrendos crímenes. Lelia sintió un escalofrío. Estaban viviendo frente a un campo de concentración. Se lo hizo saber a Marcos. Siempre dicen lo mismo esos zurditos, fue su respuesta. Tenía cosas que hacer. El teléfono sonó varias veces. Marcos bajó
sin prestarle mayor importancia. Antes la miró y dijo: «Y vos, no te metas, que no entendés nada. Ya tuve bastante». Lelia quiso agregar: «Con tu hermano», pero calló por miedo a que eso despertara su indignación. Recordaba muchas de esas siluetas que adivinaba algo de sus antiguos compañeros de facultad. No sabía exactamente qué, pero tenían como un patrón común que los hermanaba. Tal vez esa tendencia a fraternizar en un mismo discurso. Pero aquello era distinto. Algo se erguía, hacía décadas, en la vida de aquel paisejo, como le llamaban sus allegados aristócratas y los amigables nuevos ricos, que florecían como zarza venenosa por esos tiempos. Algo siniestro e innombrable. La lucha era espectacular. Según el relato de cierto diario, el 25 de marzo de 1995, un grupo de jóvenes quiso saltar la reja de la base naval para ingresar a ella. La respuesta de la infantería de la Policía Federal fue inmediata. Los uniformados se abalanzaron sobre los jóvenes, llevando a los detenidos de los pelos. La mujer del pañuelo blanco trató de mediar gritando: «¡Llévenme a mí! ¡Llévenme a mí!». Pero entre el tumulto se generalizaron los empujones. En medio de la batahola, las crisis de nervios se apoderaron de la mayoría y la mujer trataba de hacerse respetar por un policía agresivo, gritando: «¡Hijo de puta! ¡A mí no me toques!». En tanto, se trenzaba contra otro que tenía tomado a un joven del cuello, mientras un tercer policía quería subir al camión policial a un detenido, levantándolo del suelo por los pelos. Lo cierto era que más allá de toda aquella embravecida escena, la impunidad latía intacta. Los huesos se consumían en silencio, sin palabras que cambiaran el estado de cosas a las que esta humanidad de pocas luces y mucha astucia había llegado con su pobre sentido de la autoconservación, donde las palabras verdaderas y los puños impotentes se elevan al abismo de la banalidad. Y ya instalada la era de los jóvenes monarcas del nuevo orden económico, aquel paisejo y sus mártires, o sus equivocados soñadores, o sus resentidos apasionados, no eran más que perfiles sin rostro, contornos que la tiza trazaba en las veredas. Una gran feria que nacía sobre las cenizas de una definitiva derrota. Y aun aquellos que eran apaleados, aun aquellos que gritaban enfurecidos, lo sabían. Sin embargo, aquel conocimiento no vedaba sus acciones. ¿Con qué finalidad?, se preguntaría la hacedora de palabras. ¿Con qué propósito se levantan las insurrecciones de la derrota? ¿Por amor? ¿Por impotencia? ¿Por negación de los irremediables hechos? ¿O por una gozosa festividad de la furia que les precisa a los que ya no son protagonistas de nada? Un diferente espacio en el nuevo escenario de la representación de una tragedia que ahora funciona como una hueca misa en un domingo de Pascuas, donde el llanto no es más que un adorno de la sensibilidad perdida. Nada más grave que un pueblo que ha dejado de sentir. Eso sucedía en los inicios del año 1995. Las perlas de la memoria se coleccionaban con ahínco, desoyendo las voces vejadas del presente. Un espacio abierto y libre para la ejecución de los nuevos crímenes. Tan ocupados estaban los escribas en emperifollar la tragedia irremediable, que en su mandamiento de no olvidar en virtud del pasado, no hacían más que relegar el dolor aún remediable del presente. Así todo, aquello no era tan malo, si podía regalarnos, aunque no más fuera, el espejismo de una solidaridad que se enlazaba entre el polvo de aquellos huesos de eternizado silencio. Entre espejismos se abren los espacios de los distintos relatos,
La hacedora de palabras sabe que deberá asirlos para que cobren en la sucesión su debido orden, su verosímil expresión. En aquel calidoscopio de memorias se hunden y emergen tanto el sueño como la vigilia en impensable relación. Todo participa de un orden superior en el que lo pensado, lo fáctico e incluso los esbozos de las ensoñaciones menos osadas tienen la misma firmeza vital. De modo que allí está la gran caravana de los perseguidores del Cristo junto a la otra, la gran caravana de los idólatras, siglos después del mismo Cristo blasfemado. Y la sucesión de las traiciones se mece en las horcas que confunden a víctimas y a victimarios. Lelia yace entre pastillas, casi al borde de una decisión que alguien ha tenido el capricho de suponer definitiva, mientras una niña transformada en un autómata baila al compás de la infamia. En otro sitio se consuman las más aberrantes vejaciones. El lustre de aquel reverenciado palacio de justicia cae como un escenario de cartón y deja ver solo grandes pasillos grises como laberintos que no conducen a ningún sitio. Las alimañas se pasean entre las paredes húmedas de las catacumbas de tribunales. Las oficinas parpadean entre luces verdosas. Se escuchan cerrar de puertas. Es la celda que se cierra una y otra vez. El eco metálico retumba infinito en el silencio de la noche invernal. Lelia ha salido, o al menos eso cree, y suspira la noche clara y fría, diciéndole a Karen frases que semejan un epitafio. Más allá, en un espacio aún más recóndito, se abren las alas livianas del templo y una anciana de toga gris abraza a una mujer que se echa vencida en sus brazos. Alguien dice: hay que llorar la vida entera cuando se ha vivido a la sombra de nuestros más hondos deseos. Desde que el mundo es mundo, el hombre ha dado a luz la conquista, mi pequeña tierra de ángeles. Atlántida fue Hiroshima y todas las muertes. El dolor es un mar sumergido sobre su propio oleaje. Todo el dolor ha sido acallado con las mordazas del sadismo histórico. No importa qué madre, no importa qué hijo, recordaba aquel pasaje de San Marcos. Y dijo Jesús: pobres de vosotras las que estáis encinta, huid, que el tiempo final se avecina y no quedará piedra sobre piedra, tiempo final. En los sueños se movían oleadas de catástrofes. Lelia veía desfilar los innumerables crímenes. Uníanse en ella todos los holocaustos de todo eso que era la historia. Una sucesión de vejaciones. Una hipócrita primavera donde el vencedor hacía florecer su jardín en la tierra fertilizada con las cenizas de sus enemigos muertos.